Me gustaría agradecer a todos los organizadores del simposio hoy día. Soy Donald Brightsmith, codirector de Sociedad Pro Guacamayos. Quiero agradecer también a los coautores de esta presentación, Gabriela Vigo Trauco, la otra codirectora de Sociedad Pro Guacamayos, y Yohamir Kanzaka. Voy a hablarles hoy día de las golpes de Madre Dios, un poco de la variabilidad en ellos y las implicancias para su manejo. Madre Dios no es solamente el capital mundial de la biodiversidad, también califica como la capital mundial de las colpas, por lo menos de las colpas de aves. Como se ve acá, la ocurrencia de colpas muestra en las partes rojos son las zonas más densas de ocurrencia de colpas y se nota que Madre Dios tiene la abundancia de colpas más alto en todo Sudamérica. Y de lo que he podido leer y encontrar, es probable que tiene ab- la abundancia de colpas de aves más grande del mundo. Siempre surge la pregunta, ¿por qué las aves usan las colpas? No es, han habido investigaciones previas que sugerían que era para eliminar toxinas de las dietas de los loros, pero nuestras investigaciones sugieren que es que comen arcilla para obtener el sodio, porque en sí el sodio es un mineral muy escaso en el ambiente y es muy, muy escaso en el oeste de la Amazonía. Entonces, si pensamos en por qué son importantes las colpas, tienen una gran importancia fisiológica, am, porque el sodio es un nutriente vital para el balance osmótica, para contracciones de músculos y muchas otras partes fisiológicas de los loros. También las colpas son un recurso turístico muy importante, especialmente en la zona Tambopata, donde más que 2,000 turistas han visitado la Colpa Chuncho en 2019. Y si uno piensa en esto, el costo y la dificultad de llegar hasta ahí desde sitios en el exterior sugiere que esto ya genera mucho ingreso y es muy importante como recurso. También las colpas son muy importantes para la conservación. Los animales que están usando los colpas son vulnerables a los depredadores y cazadores y también a perturbaciones. Por eso, siempre creemos que es mejor si los animales, especialmente las guacamayos grandes, etcétera, pueden usar colpas que están protegidas. Pero el uso de las colpas es altamente variable, y esto complica su manejo y su conservación. Voy a hablar hoy día de diferentes niveles de variabilidad que hemos podido documentar a través de estos 20 años de trabajo que conllevamos. Voy a hablar un poco de los cambios espaciales entre diferentes áreas de Madre Dios. También voy a hablar un poco de los cambios predecibles en el uso a través del tiempo. Por ejemplo, el hora del día y la estación de año, porque a estas escalas sí cambia mucho el uso de colpas. Y también voy a llegar a un tema de los cambios de largo plazo de las colpas, que son un poco menos predecibles, porque cuando los ríos cambian, también cambia significativamente los colpas y su uso. Y lo que quiero resaltar en esta presentación es el conocimiento de esos patrones es muy importante para un monitoreo, manejo y conservación efectivo. Sin tomar en cuenta estas variaciones, podemos causar problemas y no protegerlos en la forma que merecen. Quiero hablar primero de la variabilidad espacial en copas entre la provincia del departamento de Madre de Dios. Hemos hecho un mapeo de colpas en 10 diferentes ríos. Aquí se ve resaltado en morado los ríos que hemos viajado. Ese trabajo fue a cargo de Gabriela Vigo y Aldo Ramírez y también fue
apoyado por Armando Valdés. Creo que hemos viajado más que como 1,000 kilómetros de ríos en la búsqueda de colpas. Y hemos encontrado más que 200 colpas en nuestros trabajos y esas colpas han usado por combinación de mamíferos y aves. 30% fueron usados por los dos, aves y mamíferos, y 50% solamente usado por mamíferos, según lo que podíamos ver en las arcillas y ver en las observaciones, y aproximadamente 20% fueron usados solamente por aves. Lo que hemos encontrado también que las colpas grandes, especialmente los usados por las tres especies de guacamayos, son muy raros y por eso son un recurso muy importante, muy resaltante de esa región. Y si vemos los diferentes ríos que hemos visitado, podemos ver que hay gran variación en la abundancia, densidad de las colpas en cada río. Las piedras tenían alta concentración en casi 2 colpas encontrados por cada kilómetro de río o de quebrada que hemos caminado. El Heath también tenía mucho en 1,2, más que 1 por kilómetro. Los Amigos, un poco menos de 1 por kilómetro. Y el Colorado tenía lo menos en como 0,07 colpas por kilómetro revisado. El Tambopata también era bajo, con como un colpa por cada 3 kilómetros que hemos caminado. Si acercamos un poco a las colpas de la Reserva Nacional Tambopata, hemos encontrado bajas abundancias de colpas, especialmente en el sector Tambopata en comparación a otras áreas de Madre de Dios. Pero la Reserva Nacional Tambopata contiene colpas las más grandes y más diversos, Colorado y Chuncho, y si agregas algo de las colpas de Heath, son únicos y importantes, y son únicos y importantes a nivel local, nacional y mundial. Y por eso merecen un buen conservación y manejo, lo mejor que podemos hacer como científicos, como ONGs, como gobierno. Mucho del trabajo que hemos hecho a través de los años han sido realizado en Colpa, Colorado. Y ahora voy a mostrar un patrón que es muy común en varias colpas de guacamayos, que es el cambio a través del día en el uso de las colpas. Se nota acá que en la mañana, con un pico como a las 6 de la mañana, hay un gran pico de uso de los citácidos que incluye guacamayos, pericos, loros, maracanas, etcétera. Y si ven en rojo el uso de los guacamayos grandes, se nota que también hay un pico a las 6 de la mañana, pero después, entre las 10 hasta las 3, 2 de la tarde, hay otro periodo de amplio uso de la colpa colorada. Y como siempre vamos a volver a pensar en las implicaciones para el manejo y conservación de las colpas. Entonces, si como gobierno, ONG o científico tenemos que hacer actividades que pueden perturbar a las colpas, debemos programarlos para evitar los picos de uso. Por eso, el mejor momento para hacer trabajos pequeños de limpieza, de recolectar plumas, de colectar suelos, etcétera, es después de las 3 p.m. de la tarde, cuando el uso de colpas por citácidos y otros animales es mínimo. Y nunca debemos estar programando actividades sobre la superficie de la colpa o muy cerca de las colpas antes de las 7:30 de la mañana. También, si vemos al nivel del año, podemos ver cambios de uso estacionales. Aquí es un gráfico de todas las especies combinadas y cómo los han usado. Y se nota que empezando en como agosto, tenemos un pico alto de uso que dura hasta enero y después empieza a bajar el uso de la colpa. Se nota que no es solamente una cosa de estación seco y lluvioso, porque acá en estación seco
hay alto pico de uso, pero también llegando a octubre hasta enero hay uso en estación lluviosa. Y lo que hemos encontrado es que para cada especie el pico de uso es en su estación reproductiva. Aquí está un ejemplo de Ararauna, el guacamayo boliviano, pero también sirve para todos los tres guacamayos grandes. Como hemos dicho, los patrones estacionales también tienen implicancias para el manejo. Lo que sea, lo que hemos recomendado es las actividades mayores deben ser programados evitando los picos de uso. Por ejemplo, si van a hacer una limpieza grande, de lo cual vamos a hablar en un poco, o van a hacer construcciones de escondites o mantenimiento de escondites, etcétera, am, debemos cronogramarlos para los épocos correctos. Deben estar durante mayo, quizás a junio o julio. Disculpa, de marzo hasta junio o julio es la época mejor y nunca debemos estar haciendo grandes proyectos al fin de año como diciembre o inicio del año en enero, cuando el uso de colpas, especialmente en los guacamayos grandes, es en su pico. También quiero hablar un poco de perspectiva que tenemos después de tantos años de trabajar por esta zona, que hay cambios a largo plazo que realmente son un poco impredecibles porque son debidos al movimiento de los ríos. Y lo que hemos encontrado es que las aves pueden irse de una colpa a otro colpa muy fácilmente, depende de las condiciones. Vamos a hablar un poco de la caída de la colpa colorado. Después vemos algo de la surgimiento y caída de colpa chuncho y el incremento en uso de la colpa 8 gallinas. La caída del colpa colorado. Hemos hecho monitoreo intensivo desde como 2000 a esa colpa y lo que hemos dado cuenta es el canal del río principal se ha cambiado lentamente. Entonces las áreas con mayor erosión se movieron más al norte. Entonces el río golpeaba contra la colpa, pero cada año se movía un poco más al norte. Y cuando el río dejó de erosionar el base de la colpa, empezaba a aumentar la vegetación sobre la colpa, empezaba a formar islas adelante de la colpa. Y los derrumbes que caían antes al río y fueron llevados ya empezaron a acumularse al base de la colpa colorada. Y con todos estos cambios se nota desde 2000 hasta como 2017, 18, ha habido un buen uso de colpa. Pero llegando al año 2009, hemos notado un gran bajón en el uso de la colpa por las aves. Si mostramos esos datos en una forma poco diferente por mes, notamos que no era solamente que había un poco menos uso en un mes o algo, pero es que el estación alto de 2009 nunca llegó a ser alto. Siempre se quedaba bajo, y teníamos que ver por qué. Si vemos fotos de 2003, aquí se nota la sección que llamamos 3C, pero en 2009 se notaba que lo que era río antes ya es isla y en esta isla está creciendo un montón de vegetación. Si vemos a lo que siempre digo el corazón de la colpa, que era el sección 2C, se nota a la izquierda en 2003 que han habido varias capas de arcilla y estos tenía harta concentración de sodio. Donde están actualmente acumulados los guacamayos en esa foto, son las zonas con más que 800, más que 1600 partes por millón de sodio. Y esas eran las áreas preferidas, no solamente por los guacamayos grandes, pero también por las loras. Pero en 2019 se nota que la textura acá es diferente porque casi todo de esto es derrumbe que ha caído desde el parte alto del barranco.
Entonces, en 2009, cuando había un gran bajón de uso de la colpa, en parte era porque estas zonas estaban tapadas por derrumbes. Yo he acercado al gobierno con todos esos datos a decir, mira, si les interesa mantener un recurso turístico, quizás hay que pensar en hacer una limpieza. Entonces, desde 2009, CERNAP mismo ha hecho la limpieza anual de las colpas, de la colpa Colorado, con el asesoramiento de científicos como nosotros y otros también. Lo que hemos hecho era cortar la vegetación y sacar el suelo de los derrumbes que tapaba las zonas preferidas. Por ejemplo, si volvemos a 2009, 13, antes de limpiar, está tapado con vegetación y después de la limpieza se nota que se queda mucho más expuesto. Antes de limpiar, aquí estamos con la zona tapada por derrumbes y después de limpiar se nota de nuevo las zonas preferidas de las arcillas de alta concentración de sodio. Cuando hemos hecho la limpieza, en 2003 se notaba que la superficie de la colpa era muy recto y se notaba muy expuesto a las zonas de alta concentración de sodio. Para 2009, aquí a la derecha, se ve que el perfil de la colpa era mucho más horizontal y llegaba a los derrumbes a tapar las zonas importantes. Pero en 2010, la limpieza hemos logrado a dejar expuestos algunas de las zonas preferidas y estábamos listos para ver lo que pasa con las aves. Lo que hemos visto en las limpiezas de colpa es por lo menos para el uso de las aves en general, siempre después de las limpiezas han habido un incremento en el uso de la colpa. Pero siempre el uso ha sido un poco bajo. Entonces, para ver si realmente funcionan las limpiezas, tenemos que ver una vista más amplia. Y lo que se nota es después de las limpiezas en 2009, realmente ha seguido la tendencia de bajón en la colpa. Ah, y la última vez que he estado ahí, se notaba que el colpa colorado medio ha muerto como atractivo turístico y se notaba que no había mucha acción, mucho movimiento de turistas por el estado de la infraestructura. Pero a pesar de esto, creemos que el colpa colorado aún tiene un valor y importancia biológica, de lo cual vamos a hablar ahorita. Actualmente, en la colpa colorado hay una zona a la izquierda, muy a la izquierda, que siempre ha sido medio escondido y con uso solamente esporádico en diferentes tiempos. Pero hoy en día es la zona más usada por los guacamayos grandes. Y creemos que esos guacamayos grandes pueden ser los que están anidando alrededor de esta zona en el sector de Colorado. Actualmente no ofrece un gran espectáculo turístico, es un poco alejado, es un poco difícil de acceso, etcétera, pero por su importancia biológica creemos que merece ser protegido porque esto es el último pedazo usado por los guacamayos residentes y creemos que si perdemos esta zona puede tener impactos negativos sobre la reproducción de los guacamayos en esta zona. Pero lo que quiero decir realmente de esto de las colpas es que Colpa Colorado no es único. Am, Al menos hay tres colpas grandes que han sufrido grandes cambios cuando ha cambiado la causa del río. Podemos hablar de Colpa Blanquillo, que está al lado de Mano. Podemos hablar de Colpa Heath y Colpa Chuncho dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Aquí tenemos la forma del río Heath en 1985. Pero cuando llegamos a 2014, se nota que este pedacito del río se ha logrado acortar.
Y desde ahí, cuando llegamos a 2016, se nota que la Tierra ha formado aquí en la curva y ya la Colpa Río Heat está en un lago. Y por estar en un lago, ya no corre corriente y ya no hay ningún erosión que está llevando la vegetación y exponiendo y dejando expuesto nuevos barrancos con arcilla. Entonces, Colpejid ha sufrido problemas similares como Colorado y ya están, creo, es posible que están manejando la vegetación y tierra y en este Colpa también. Si llegamos a Colpachuncho, se nota que en 2010 el río estaba golpeando fuerte a la Colpa, limpiando tanto vegetación como suelo, pero en 2012 se nota que el río ha cortado el brazo en el cual está la Colpachuncho y para 2016, solamente 4 años después, se nota que Colpachuncho se quedó en un brazo menor del río. Acercamos un poco y se ve para 2020 que la entrada y salida de ese brazo del río de Colpachuncho están cerrados y el pequeño brazo guión lago que ha formado delante de Colpachuncho está cada vez más pequeño y más probable que en pocos años va a desaparecer. Con todos esos cambios por los ríos, ha salido un nuevo colpa importante. La colpa Ocho Gallinas, que está no tan lejos de Colpa Chuncho, ha llegado a ser una colpa de importancia. Lo que estoy mostrando aquí con los datos es como el uso de las colpas en la mañana antes de las 7:30 durante sus picos más importantes. Entonces, Colpa Colorado en 2009 antes de 2009 era su pico y se nota cuántos minutos de uso de aves teníamos en un promedio, una mañana promedio de todos los citácidos y los guacamayos grandes. Chuncho en 2012 hemos hecho un buen monitoreo de ello en la estación alto y habían hasta más guacamayos grandes y una gran cantidad de loros verdes. Pero lo que me sorprendió es este enero, cuando estaba en Ocho Gallinas, he podido ver una mañana muy bien tomando datos y otras mañanas en lo cual pasaba, en lo cual se notaba un uso muy, muy importante de guacamayos grandes y de todos los citácidos. Un nivel de uso que realmente ya está al nivel de los mejores colpes que hemos visto en la historia de los últimos 20 años entre la Reserva Nacional Tambopata. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que tenemos que considerar Ocho Gallinas no como algo menor, no algo como algo extra, pero realmente como una estrella, el nuevo estrella de la Reserva Nacional Tambopata. Y como siempre estamos resaltando, también esos patrones a largo plazo tienen implicancias para el manejo. Yo creo que los cambios mayores en colpas son inevitables. Cuando cambia el río, y los ríos siempre cambian, causan cambios mayores en las colpas. Pero eso ya no debe ser sorpresa para nadie. Am, los, y por eso tenemos que pensar como ONGs, como investigadores y como gobiernos, cómo podemos prepararnos para esto. Y una de las formas más concretas para prepararnos es a través de los planes. Tenemos que hacer planes de sitio, planes maestros, planes de turismo, etcétera, que contemplar esa realidad que las colpas sí van a cambiar. Y tenemos que estar pensando mientras van cambiando, cómo vamos a adaptar nuestro trabajo. Por eso, los gobiernos deben estar listos a través de estos planes escritos
a responder rápido a los cambios en turismo y biología de colpas. Porque piénsalo, en cuanto las aves se mueven a nuevas áreas de colpas, por ejemplo, de entre chunchos, si cambian de un lado a otro, o si van a nuevas áreas, nuevas colpas, como 8 gallinas, tenemos que estar listos. Va a haber nuevos puntos de observación, va a haber nuevas colpas. Porque el día, si uno está surcando por bote con un grupo de turistas y se ven cientos de loros y guacamayos grandes parados sobre la pared, la gente de turismo van a empezar a parar a mirarlos. Entonces, tan rápido que cambian los loros, tan rápido van a cambiar los turistas y las empresas de turismo. Entonces, el gobierno, junto con los investigadores y los ONGs, debemos estar listos para regular este turismo y proveer buenas opciones para el turismo. Tenemos que buscar estar listos para hacer los cambios rápidos que nos puede, que nos permite proteger a las colpas, dar un buen servicio a las empresas de turismo, dar un buen servicio a las turistas y también darles una experiencia que es controlado, en lo cual todos podemos observar sin malograr los recursos, sin tener grandes impactos sobre las colpas en estas zonas. Y con esto quiero dar la gracia primero a EDER y CERNAM para este simposio hoy día, a todas las organizaciones que nos han auspiciado con dinero o con apoyo profesional. Y también tengo que agradecer a todos los asistentes que nos han apoyado a través de estos años, incluyendo la gente que mostramos acá, mi familia Gabriela y Mandilu también. Muchas gracias a todos.